Lucas capítulo 5, versículo 2. Me diga con amén si ya está ahí. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a la palabra de Dios y dice: Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4 dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y versículo 8 dice: Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, de ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Papá, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, papá. Que seas tú, Señor, esta noche hablando a través de mi boca, papá. Que mi boca sea ese instrumento, papá, para transmitir, para traer lo que hay en tu corazón en esta noche para tu iglesia, para tus hijos, papá. Y que sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida a esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Solamente para tomar un poquito lo que vimos la semana pasada. Veíamos y trabajamos sobre la expresión donde Jesús le dice a Simón que si lo podía apartar de la tierra un poco. Y dejábamos la clase pasada que a Pedro le bastó despegarse un poco de la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, hablamos de lo natural, de vivir como en este mundo, y despegarse un poco de ello y poder escuchar la palabra de Dios. Causó en él un impacto que cambió su forma de ser, cambió su forma de pensar, pero sobre todo algo que hablábamos y dejábamos al final del miércoles pasado. A través de esto tuvo un reconocimiento de quién era Jesús. Tal vez, y como te dije la semana pasada, no sabemos de lo que predicó Jesús, pero lo que sí sabemos es que el poderse despegar un poco y escuchar la palabra de Dios le bastó a Pedro para poder reconocer algo en Jesús. Y así como nosotros, como hijos de Dios, porque ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Debemos de despegarnos de este mundo, de esta tierra, de las cosas naturales. Jesús bien dice en su palabra que no nos afanemos por las cosas de este mundo, pero bien dice en su palabra que primeramente buscar su reino y su justicia. Entonces, lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere hacer con sus hijos es que puedan soltar de vivir como en este mundo y puedan vivir conforme a la cultura del reino. Lo que Jesús en esta expresión que quería hacer era poder despegar un poco de lo natural a Pedro, para que Pedro pudiera vivir y experimentar y pudiera realmente conocer algo más de Jesús. Para ese tiempo ya Pedro había vivido, yo creo que el milagro cuando Jesús sanó a su suegra. Pero no fue la misma manera de conocerlo hasta que se pudo despegar de la tierra y poder entrar en esa barca y poder escuchar lo que Jesús estaba predicando del reino, que pudo tener en su impacto esa parte de poder querer
a una palabra que soltara a Jesús, porque posteriormente la siguiente frase que ya no alcanzamos a ver la semana pasada era la parte que Pedro le dice: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada más, en tu palabra yo lo voy a hacer. Y es la parte donde debemos de comprender que cuando tú te despegas un poco de la tierra, de este mundo natural, y te empiezas a conectar y a entrar con Dios, te preparas para poder creerle a Dios y empiezas a reconocer cosas que no habías conocido de tu Dios, cosas que no habías percibido tal vez por dicho de esta manera, de esta pertenencia tanto a este mundo y no esa pertenencia a Dios. Pero cuando tú te atreves a soltar y te atreves a entrar y te atreves a ligarte a esa relación con Dios, Dios te empieza a manifestar y te empieza a traer un reconocimiento o un conocimiento de lo que Él es en medio de tu vida. Por eso puedes ver a gente y a personajes bíblicos que en cierta manera nos refleja algo de Jesús, algo de lo que es Dios, y empiezas a conocer verdaderamente quién es Dios. Hay muchas personas que pueden hablar de lo que han conocido de Dios a través de la experiencia que han tenido a conectarse con Él. Hay personas que han visto milagros de provisión y pueden conocer que tenemos a un Dios proveedor. Hay personas que pueden experimentar un momento donde pasan por enfermedad y Dios obra un milagro de sanidad en medio de su vida, y puedes ver a personas que tienen el reconocimiento, el conocimiento de que tienen a un Dios que puede sanar. Hay personas que viven cosas imposibles en este mundo, que el mundo no te lo puede dar, que la ciencia no te lo puede dar, pero cuando tú te conectas con Él y te apartas de lo natural y te conectas a una relación con Dios, Dios te permite tener aquello que no se podía naturalmente poderlo tener en la tierra, y eso te lleva y te ilustra y te conoces a un Dios que para Él no hay nada imposible. Entonces, entre más tú te acercas, tienes un reconocimiento de quién es Dios, empiezas a conocer quién es tu papá. Pero es en la medida que cuando tú entras y reconoces y lo conoces a Él, Dios empieza a cambiar lo que tú eres, empieza a cambiar tu forma de pensar, te empieza a cambiar tu forma de ver, te empieza a cambiar tu forma de escuchar, porque no escuchas y no ves de la misma manera. Cuando tú te atreves a soltar y entrar con Él, tu mentalidad, tu visión empieza a cambiar, se empieza a perfeccionar, se empieza a transformar, y empiezas a ver lo que no veías, empiezas a escuchar lo que no escuchabas, a través de empezar a entrar en una relación con Dios. Todo eso es porque te prepara para lo que viene, iglesia. Hemos hablado tanto tiempo de entrar, de esa intimidad con Dios, pero el propósito de entrar es poder salir y poder impactar a una sociedad, de poder llevar el reino a las naciones. No solamente es para ti, iglesia, hay que entender este entendimiento, que cuando yo entro sí me capacito, que cuando yo entro sí conozco a Dios, cuando yo entro hay una transformación en medio de mi vida, pero ese trabajo, esa transformación que vivo en el interior no es para que se quede guardada, iglesia, es para que tú puedas salir y puedas impactar y llevar el reino a las demás personas. Fíjate la historia nos habla que una vez que Pedro le dijo a Jesús: por tu palabra, solamente por tu palabra yo lo voy a hacer. Pedro se atrevió a bogar a mar adentro y tomar otra vez su red y volver a echar la red al mar y poder pescar, y la historia nos narra y nos dice que fue una pesca tan milagrosa que tuvo que hablarle a otra barca para que pudiera venir y poder tomar todos los peces que Dios le había dado. Esa es la parte, iglesia, que nos enseña que lo que me preparó el tiempo, esa parte, y puede ser a veces si lo ponemos en una perspectiva, algo pequeño. Como te hablaba la semana pasada, se despegó solamente un poco. A veces las cosas pequeñas que te atreves a hacer en el reino te empiezan a conectar con algo más grande. Pero esas cosas pequeñas tienen el poder, la autoridad para poderte llevar a un punto que tú puedas establecer el reino, y de lo que Dios te ha dado tú puedas compartir a alguien más. Esa es la parte, iglesia, de entrar, porque cuando yo entro puedo prepararme para poder salir y llevar el reino a todas las naciones. Entonces, cuando tú entras, cambias tus límites por lo de Dios. Y una vez que tú cambias tus límites por los límites
de Dios, empiezas a vivir una transformación que te capacita, que te equipa para poder salir y poder llevar sustento donde no hay sustento, de poder llevar sanidad donde no hay sanidad, de poder llevar prosperidad donde no hay prosperidad, porque esa es la capacidad de un hijo de Dios que se atreve a entrar y a no vivir en el mundo natural, sino vivir en lo sobrenatural de Dios. Dile al que tienes al lado, creo que tienes que entrar más. Porque cuando tú entras te acostumbras a vivir no al 30 por 1, al 30 por 1, ni al 60 por 1, sino al 100 por 1, iglesia. Cuando tú te atreves a entrar con Dios y poco a poco empiezas a entrar, te acostumbras a vivir de tal manera que cuando tú sales sabes lo que tienes que producir. Porque hay gente que no se atreve a producir afuera o no se atreve a salir, es porque no ha trabajado en su interior, no ha dejado que Dios trabaje, que Dios añada, que Dios transforme lo que tú eres y empiece a quitar tus límites. Porque hay cosas en el exterior que cuando tú salgas van a parecer locuras para ti. Si no, hay muchas historias en la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia cuando llegaron los cobradores de impuestos con Jesús? Y ahí estaba Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y pesca un pez, y de la boca del pez vas a sacar las monedas para pagar tus impuestos y mis impuestos. En lo natural, si lo ponemos en un plano natural, ¿era lógico lo que le pedía Jesús? Nada lógico. Pero ¿qué le llevó a Pedro poder salir y hacer esa obra o esa acción? Lo que ya había conocido de Jesús. ¿Cómo puedes salir y poder el reino si el reino todavía no impacta tu vida? Si todavía no hay un reconocimiento del reino en medio de ti. Es fácil, como te he dicho, decir, sí, Dios es todopoderoso, pero ¿cuánto lo puedo hacer? Porque esa es la parte, iglesia, para poder salir, lo tengo que creer quién es mi Dios. Es fácil decir que Dios puede hacer milagros, pero atraviesa tú un tiempo de milagro, un tiempo de enfermedad donde Dios tiene que obrar un milagro de sanidad en tu vida. Las palabras a veces no son igual. Decir yo creía cuando no estaba enfermo, de creer cuando estás enfermo que Dios puede hacer algo. Pero solamente aquel que entra y se capacita, aquel que entra y se deja transformar por Dios, aquel que entra y puede conocer quién es Dios, está listo para salir y poder llevar lo que Dios ha puesto en medio de su vida. Porque se necesita fe, iglesia. Hay veces que Dios te va a poner a hacer cosas que en lo natural dices, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el don, yo no tengo el talento. Y a veces pensamos más, no tengo el recurso para poderlo hacer. Pero yo he creído algo cuando he caminado con Dios y he estado un tiempo con Él, que a mi Dios no le basta tener que yo tenga recurso natural, a Él le basta su palabra. Pero me tengo que acostumbrar a vivir en esa parte. Cuando tú sales, cuando Dios te promueve y te lleva a que salgas al exterior y puedas impactar a una nación, a una sociedad, Dios muchas veces no vas a ver el recurso en medio de tus manos, pero va a haber una palabra que te va a sustentar. Entonces, esa es la parte, iglesia, de aprenderme a separar de lo que es del mundo y acostumbrarme a vivir no en mis límites, sino acostumbrarme a vivir en los límites de Dios, en los estándares de Dios, para poder salir y poder llevar el reino a todo lugar. El salir, iglesia, es un entendimiento de que lo que Dios me ha dado no es para mí nada más. Porque a veces pensamos, no, el talento es para mí, la habilidad es para mí, pero lo que Dios ha depositado en medio de tu vida y lo que Dios va a seguir depositando es para que puedas dar y poder llevar el reino a que se expanda. Pero es la parte a veces que no entendemos, es la parte que a veces no entra muy bien en nuestro corazón.
Entonces Pedro le dice a Jesús: por tu palabra lo voy a hacer. ¿A cuánto les basta la palabra de Dios para poder salir? ¿A cuánto les basta solamente una palabra para poder accionar? Se necesita fe, iglesia. Y la fe proviene de lo que yo conozco de mi Dios. A veces no acciono porque mi fe se limita, porque no has conocido a Dios. Pero el propósito, como te dije, de entrar es para que tú puedas salir y establezca reino donde quieras que te pares. Por eso Juan decía: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús había pasado mucho tiempo con su Padre, pero llegó el tiempo de que saliera. Y el propósito de que saliera no era para que Él se enalteciera, sino para establecer el reino. Y todo lo que Dios depositó en la vida de Él era para que el reino fuera conocido y el reino tuviera más posesión en la tierra y en la vida de las personas. Las pequeñas cosas, como te decía, que haces al entrar, es lo que al final te va a llevar a salir y a seguirlo a Él. Esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que te provocan que tú entres, iglesia. Esos pequeños detalles que provocan que tú puedas pasar tiempo con Él, es lo que te va a llevar a salir y a seguirlo, iglesia. Y esa es la parte con la que voy a terminar. Entonces la dejo para el último, pero quiero dejar otro punto que Dios me hablaba. Solamente puedes salir cuando te dejas ser guiado por Él. Sin su guía, iglesia, no vamos a poder salir, porque no vamos a conocer el camino. Pero su palabra nos enseña que Él es el camino y la vida. Pero tengo que dejarme guiar por Él. Muchos de nosotros a veces nos pasa. Yo recuerdo una vez que íbamos para Querétaro. El güey me decía que hacía, si no mal recuerdo, 9 horas y fracción. Pero dije, me va a llevar por una ruta que no conozco. Dije, no, yo sigo derecho por donde me la sé. Pregúnteme en cuánto hicimos ese día. Como 11 horas y 30 minutos aproximadamente. Porque a veces nos cuesta dejarnos guiar. A veces nos cuesta soltar las riendas y decirle: papá, el control te lo dejo a ti. Y ese es un resultado de que no has conocido quién es Dios. Muchas veces en tu vida tú has querido tomar las decisiones y no se las has dejado para que Dios decida cuál es el camino que debes de seguir. ¿Cuántas cosas han resultado mal porque las has hecho a tu manera? ¿Ven? ¿Cuántas cosas has hecho mal? Yo recuerdo cuando estaba más joven, cuando tenía entre 12 a 15 años, y recuerdo que siempre yo quería un lugar y mi mamá me decía: no, no vas. Le dije: no, yo voy, pero es que si vas te puede pasar esto. Y como terco dije: no, yo voy, y me pasó. Porque a veces esa es la parte, iglesia, no nos dejamos guiar por alguien mayor que nosotros. Y es porque no hemos tenido ese resultado de reconocimiento, de conocerlo. El entrar, iglesia, te da ese reconocimiento de quién es Dios. Y te muestra tanto quién es Él cuando tú entras, que cuando sales solamente te dejas guiar por su palabra. ¿Cuántos de ustedes se dejan guiar por su palabra? Amén. Hijo, eso ya se puso difícil, ¿va? Porque si yo dijera cuántos creen en su palabra, cuántos dicen amén,
Amén. Entonces, si tú crees en su palabra, ¿por qué no te dejas guiar por su palabra? Si tú amas a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Por qué no te dejas guiar por Él? ¿Cuántos creen en Dios? Y yo sé que muchos me van a decir amén. ¿Y por qué si tú crees en Dios, no te dejas guiar por Él? ¿Qué no te ha bastado lo que lees? ¿Cuántos conocen que Dios es un Dios grande? ¿Cuántos conocen que para los que andan en Dios, todas las cosas son para bien? Amén. ¿Cuántos conocen que tienen a un Dios proveedor? Amén. ¿Cuántos conocen que tienen un Dios fiel? Amén. Entonces, ¿por qué no te dejas guiar por Él? Lo peor de un hijo de Dios es no dejarse guiar por su padre. Y por eso no tenemos el impacto, el resultado que debíamos de tener cuando nosotros salimos. Y el resultado de yo no pasar tiempo con papá. Si mismo Jesús tenía sus tiempos de intimidad con Él, ¿por qué yo no los debo de tener? Si mismo Jesús antes de hacer algo grande consultaba y oraba a Dios para que fuera guiado por Él, ¿por qué yo no lo debo de hacer? Porque muchas veces hay más de ti, iglesia, que de Dios. Y cuando traía esta parte en lo que Dios me había hablado y empieza el canto de esta noche, que mengue yo para que crezca tú, es algo que le debe de pasar a la iglesia. Es algo que le debe de pasar a los hijos. Que disminuya yo, porque cuando yo lo quiero hacer a mi manera, estoy poniendo mi voluntad encima de la voluntad de Dios. Y qué tan cierto es lo que cantábamos en esta parte, diciéndole a Dios: quebranta mi corazón, hazlo pedazos, quita lo que tengas que quitar para ser más como tú, para que tú puedas crecer en mí. Y esa es la parte, iglesia, que Dios tocaba mi vida. ¿Por qué no podemos establecer el reino afuera? ¿Por qué no podemos salir? Es porque no he menguado de lo que yo soy, iglesia. Sí puedo creer en Dios, puedo amar a Dios, pero me cuesta trabajo ser guiado por Él. Y para poder salir, tengo que ser guiado por Él, iglesia. Los discípulos pasaron tanto tiempo con Jesús que aprendieron a guiarse y a salir bajo sus instrucciones, bajo su palabra. Si Jesús decía de esto, ellos lo hacían. Venía el tiempo de la cena del Señor. Venía ese tiempo donde y le dicen: sal y entra a esa casa, y si te preguntan qué, tú diles que el Señor te mandó. Cuando iba a entrar por la entrada de Jerusalén, arriba del pollino, que le dijo: vayan y tomen a uno y tráigalo, y si te preguntan, dile que el Señor te mandó. Pero en ningún momento ves que los discípulos dudaron, solamente creyeron y se dejaron guiar por su palabra. Nuestra vista natural nos va a decir lo que no tenemos. Nuestra vista natural nos va a decir lo que nos falta. Nuestra vista natural nos va a decir: es imposible. Pero cuando tú te dejas guiar por su palabra, cuando tú te dejas guiar por Él, vas a ver lo posible de Dios en medio de tu vida. Cuando tú no veías la provisión, vas a ver la provisión. Pero es cuando te dejas guiar por Él, iglesia. Entonces el salir es el resultado de alguien que confía en ser guiado por Dios. Quiero salir, tengo que confiar en Él. Quiero salir, mi fe, mis ojos deben de estar puestos en Él. Y si no haces esto, no te voy a pedir el siguiente paso que hizo Pedro, y lo que hicieron muchos de ahí, de los que estaban en la barca. Porque cuando tú te atreves a ser guiado por Él, te atreves a dejarlo todo, iglesia. Te atreves a dejarlo todo. Te atreves a soltar todo por seguir e ir en pos de Él. Porque si tú mantienes las cosas de este mundo, te van a amarrar a este mundo, te van a adherir a este mundo.
Pero si tú lo sueltas y si lo sigues a Él, vas a empezar a vivir lo sobrenatural de Dios en medio de tu vida. Y el propósito de salir es vivir el mover sobrenatural de Dios. Pero para eso tengo que ver una iglesia que se atreva a creerle a Él y confiar y a dejarse guiar por la palabra de Dios. En expresión resulta fácil decirlo, ser guiados, creer en Él, pero llevarlo ahora sí al acto natural de poder confiar y poner mis ojos solamente en Él, es la parte que necesita la fe de ti. La fe no de que tú confíes en ti, sino de lo que has conocido de Dios. Porque yo sé que más de uno de aquí ha conocido algo de Dios. Pero el problema está, si he creído esa parte, si he creído en Él, si verdaderamente me dejo ser guiado por Él. Créeme, iglesia, no hay mejor ventaja que cuando tú te dejas guiar por papá. Cuando tú te dejas guiar por Él. Y esa es la parte, iglesia, donde nos cuesta. Pero eso lo tengo que hacer para poder salir. Imagínate al pueblo de Israel enfrente de Jericó. Unas murallas enormes. Y Dios no le pide que lleven armamento para poder derrumbarlas. Solamente les pide den vueltas y canten y griten. En lo natural, ¿era algo lógico? No, iglesia. Porque si seguimos viviendo en lo natural, y cuando Dios me quiera guiar y me quiera llevar a otro nivel, voy a decir en mi mente, no es lógico, no es posible, no puede ser. Eso que me piden es imposible. Pero cuando tú te dejas guiar por Él, ves a todo lo que dice Dios, el sí y el amén de Él en medio de tu vida. Y es el tiempo, iglesia, que tenemos que cambiar, de dejar de ver con nuestra vista natural y empezar a ver y a ser guiados por su palabra. No sé si esta noche puedas creer y puedas tener esa convicción. Yo sé que hay cosas naturales que todavía te mantienen atados, pero es tiempo de romper con todo eso. Hay cosas naturales que te siguen haciendo permanecer y te estés acostumbrando a este mundo, ¿o no? Por ahí dicen que el problema de aquel que quiere emprender es que esta sociedad o este mundo, el nivel educativo nos enseña a trabajar para tener un resultado y hacernos cómodos. Realmente a veces es cómodo ir a trabajar y ya sabes que a la quincena tienes un recurso, una finanza. Pero aquel que quiere emprender sabe que no es seguro lo que tiene, ¿o no? Pero a veces el sistema nos enseña y crea mentalidades de obreros que vayan a salir y trabajen un tiempo, una jornada, para poder tener un resultado seguro. Y aquellos que quieren emprender tienen que romper con esa mentalidad y tener la capacidad de poder ver lo que otros no ven, de sacrificarse lo que otros no se van a sacrificar. ¿Qué te quiero decir con todo esto, iglesia? Que a veces la sociedad de este mundo nos enseña a depender tanto del mundo, a depender tanto de las cosas naturales, que si no tienes esto no eres valioso, que si no tienes aquello no eres importante, que si no tienes reconocimientos aquí en la tierra no eres alguien en esta vida. Pero lo que me ha enseñado la palabra de Dios, que aquellas personas que cuando en el mundo eran menospreciadas, que cuando en el mundo no era nadie, cuando le entregaron su vida a Dios y fueron guiados por Él, tuvieron el mayor reconocimiento aquí en la tierra. Pero solamente alguien que se deja guiar por Dios, alguien que se atreve a romper con esa naturaleza de poder pensar en las cosas naturales y tener hambre por las cosas del cielo. Es el tiempo, iglesia, de que te levantes. Es el tiempo de que tú decidas. Es el tiempo de que tú te atrevas a creer y a ser guiado por Él. Y tengas la confianza que si Dios toma tu mano, tú vas a estar seguro. Esa es la parte medular en nuestra guianza con Dios. De decir, papá, si estoy en tu mano, yo estoy seguro. Te decía la vez pasada que cuando fuimos al dentista, mi niña me dijo,
papá, es que contigo me siento seguro y yo puedo atravesar aquellos miedos que tenga. Y así debe de ser nuestra vida en Cristo. No te digo que va a ser fácil salir. Si lo ves en un plano natural va a ser difícil, iglesia. Van a ser locuras para tu vida. Pero cuando te atreves a dejarte guiar por Dios y escuchar su palabra, vas a poder y tener la fe y creer que puede ser posible. Que aquello que no era va a ser. Aquello que no es, créelo, lo vas a tener. Pero solamente es cuando te dejas guiar por Él. Pedro se dejó guiar por su palabra. Pedro se dejó guiar por lo que Jesús hizo a través de esa pesca, porque lo que hizo no fue, y muchos se pueden ir con el milagro de los peces, pero realmente lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro, que aunque él era carpintero en lo profesional, tenía la revelación de Dios para tener el lugar preciso, para que esos peces respondieran a su llamado y poder ver que su palabra tenía poder y autoridad en esta tierra. Realmente lo que impactó a Pedro no fue la cantidad de peces que salieron, sino la autoridad que pudo reconocer de quién era el que estaba con él. Y esa es la parte, iglesia, que debemos de entender. Que cuando yo reconozco quién es mi Dios, que cuando yo reconozco quién es el que está al lado mío, mi vida tiene que ser diferente. Vamos a ponernos de pie. Entonces, para poder salir, tengo que conocer quién es mi Dios. Muchas veces el error del reconocimiento es pensar que simplemente es identificar algo. Y eso es lo que nos enseña la cultura de este mundo. Que solamente aprendemos muchas veces a identificar, pero no a conocer. En el reino el reconocimiento no solamente es poder identificar que está Dios, porque eso también lo hace la gente de afuera, ¿o no? La gente del mundo muchas veces dice, y hay muchos que creen y saben, identifican que hay un Dios. Por eso puedes ver en lo largo de las escrituras que hay muchos pueblos que ellos identifican a dioses en diferentes maneras, en diferentes cosas. Pero la identificación de saber que hay algo no es el todo del reconocimiento, pero es la base principal, ¿cómo se llama? Base básica del reconocimiento. Y es donde muchos se van y se quedan. Pero yo he aprendido, y lo que Dios me hablaba del reconocimiento en el reino significa un valor más significativo en el sentido de saber quién es Dios. Es algo que provoca que te ligues a Él. No solamente de saber que existe, sino que mi vida se ligue a Dios. Cuando tú reconoces verdaderamente a Dios, tu vida se liga a Él, se hace parte de Él. Pero es cuando aprendes a reconocerlo en medio de ti. Si no ha habido ese acercamiento que te hace el reconocer de Dios, es solamente que has identificado que existe Dios. Si solamente ves y dices, sí, identifico que en esa iglesia hay milagros, no significa que has conocido verdaderamente a Dios, sino cuando eso te apega a Él. ¿Y cuál es un resultado que te pega o que te liga a Dios? Es que cuando ves a un enfermo, tú empiezas a orar y a creer que Dios puede hacer algo en medio de su vida. Lo natural que te dice, iglesia, que si no le dan medicina, que si no tiene un tratamiento, o tal vez ya el mundo dijo que no, la ciencia dijo que no, ahí va a quedar. Pero cuando tú te ligas a Dios y conoces y reconoces y conoces a Dios, tú sabes que Dios puede hacer algo en medio de esa situación. ¿Cuántas personas en la Biblia creían muertas?
pero iba el varón de Dios, aquel que se dejaba guiar por Dios, aquel que conocía quién era su Dios. Y se ponía y oraba y la gente revivía y aquellos que estaban enfermos sanaban. Es cuando lo que tú conoces te liga a Él. No solamente lo identificas, sino que te liga, que tiene un significado más profundo, de un valor, de un peso en medio de tu vida. Entonces el reconocimiento en el reino, iglesia, es ese proceso que me conecta con mi Dios. ¿Qué cosas de las que tú dices que conoces de Dios te ha ligado a Él? Si ha sido nada más identificarlo, realmente no has conocido a Dios. Y eso significa que te falta más centrar, escudriñar su palabra y empezar a creer cada letra, cada palabra, cada frase que hay en esta Biblia, en estos libros. Porque el propósito que Dios nos dejó, su palabra, era para que lo conocieras a Él. No es un libro más, no son libros más, no es una lectura más. Dios se está manifestando y mostrándote a ti a través de su palabra. Porque te quiere capacitar, te quiere equipar y te quiere guiar para que puedas salir y afuera tengas victorias. El reino se estableció en este lugar y el reino no se estableció para perder. El reino se estableció para tener victoria, iglesia. Jesús, fíjate el aspecto natural de las cosas. El mundo creía que llevarlo a la cruz era que el mundo iba. El mundo pensaba que en la cruz se iba a acabar. Pero realmente el propósito de la cruz en el reino era que a través de la cruz muchos fueran salvos. La perspectiva es diferente cuando tú conoces quién es Dios. Jesús sabía quién era su papá y sabía el propósito, y que si se dejaba guiar por Él, el impacto que iba a traer a esta sociedad y que trajo a esta sociedad. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere hacer algo con tu vida, pero no lo va a hacer hasta que tú tengas el conocimiento o el reconocimiento de quién es Dios en medio de ti. Yo creo que es suficiente creer o solamente basarme en lo que los demás han conocido de Dios. Debe de haber esa hambre en medio de tu vida y en medio de tu corazón de conocer más y más a Dios. Porque el que tú estés aquí, iglesia, el que tú estés aquí es para que Dios pueda transformar tu vida. Pero sobre todo hay un propósito de ti aquí en la tierra. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Y lo que cuando Dios hace algo con alguien, no es para sí, sino es para dar, para que más personas alcancen y conozcan el reino. Va a haber personas que van a conocer el reino a través de tu vida, pero va a ser en la medida que yo me deje guiar por Él. ¿Y cómo me voy a dejar guiar? A través de conocerlo a Él. Vamos, cierra tus ojos. Y había una frase que estaba retumando en ese día en mi corazón. Que ha habido muchas personas que se han dejado definir por sus temporadas o por sus situaciones. Pero creo que hoy es el día que decidas definirte por lo que conoces de Él. Dios ponía esto fuertemente en mi corazón.
que tu vida no está definida por tus derrotas, por tus fracasos, que tu vida no está definida por esas temporadas malas, amargas que has tenido, que tu vida no está definida por esas situaciones adversas que has vivido, sino que a partir de hoy tu vida sea definida por lo que conozcas de Él, por el reconocimiento que tengas de Jesús. Es el inicio del que Dios va a empezar a definir lo que tú eres aquí en la tierra. Ese reconocimiento va a traer un impacto en medio de tu vida, para que puedas tener un impacto aquí en la tierra. Vamos a ir esta noche. Mantén tus ojos cerrados. Y si tú eres de esta persona que el día de hoy su vida ha sido definida por sus malas temporadas, vamos, levanta tus manos en este día, ahí en tu lugar. Si tu vida ha sido definida por esas malas temporadas, ya has tenido ese impacto en medio de ti, oro esta noche que en la medida que tú empiezas a abrir su palabra, sea Él abriendo tus ojos, sea Él abriendo tu corazón, sea Él mostrándote y enseñándote lo que Él es Dios en medio de tu vida. Y que el día de hoy puedas conocer, que a partir de hoy puedas conocer y puedas definir tu vida a través de su palabra. Que lo que habías vivido empiece a borrarse y Dios empiece a añadir, empiece a traer lo que Él ha dicho a ti. En el nombre de Jesús, papá, que seas tú, Señor, más en nosotros. Permítenos, papá, poder entrar más adentro de tu corazón, papá. No quiero llegar a este nivel, papá. Quiero ir más adentro, papá. Quiero conocer más de ti, Señor. Quiero conocer más de ti, papá. Para que mengue yo, Señor, y sea tú creciendo, papá, en medio de mi vida. Yo sé que tu iglesia necesita reflejarte más a ti, Señor. Porque desde la creación, Señor, tú nos creaste, papá, a tu imagen y a tu semejanza. Pero sabemos, Señor, que necesitamos de ti para poder reflejarte a ti, Señor, en esta tierra. Para poder ser tus manos, Señor. Para poder ser, Señor, tus pies en este lugar, Señor. Para ser esos que abrazan, Padre mío, a las personas.
para ser esas personas que pueden amar como tú amas, Señor, de la manera que tú has amado a este mundo, Señor. Padre mío, haznos más como tú, Señor. Gracias, papá, esta noche. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias.